Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Querido Teófilo, en mi primer libro me ocupé de lo que hizo y enseñó Jesús desde sus comienzos hasta el día en que subió al cielo, una vez que bajo la acción del Espíritu Santo dio las oportunas instrucciones a los apóstoles que había elegido. A estos mismos apóstoles se presentó después de su muerte y les dio pruebas abundantes de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Con ocasión de una comida que tuvo con ellos, les ordenó: «No os marchéis de Jerusalén, esperad a que el Padre cumpla la promesa de que os hablé, porque Juan bautizaba con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días». Los que lo acompañaban le preguntaron: «Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel?». Jesús le contestó: «No es cosa vuestra saber la fecha o el momento que el Padre se ha reservado fijar. Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y os capacitará para que deis testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra». Y dicho esto, lo vieron elevarse hasta que una nube lo arrebató de su vista. Estaban aún contemplando sin pestañear cómo se alejaba en el cielo, cuando dos personajes vestidos de blanco se presentaron ante ellos y les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Estad seguros de que el mismo Jesús que ha sido arrebatado de junto a vosotros para subir al cielo, igual que lo habéis visto ir al cielo, volverá». Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 26. Regresaron entonces a Jerusalén desde el llamado Monte de los Olivos, lugar cercano a la ciudad, de la que distaba el trayecto que se permitía recorrer en sábado. Cuando llegaron, subieron al piso en que se alojaban. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Santiago. Todos estos, junto con las mujeres, con María la madre de Jesús y con los hermanos de éste, oraban constantemente en íntima armonía. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie en medio de los hermanos, que formaban un grupo de unas 120 personas, habló como sigue: «Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo anunció de antemano en la Escritura por medio de David, referente a Judas, el guía de los que detuvieron a Jesús. Era uno de los nuestros y había tomado parte en nuestra tarea, pero después, con el producto de su delito, compró un campo, se tiró de cabeza desde lo alto y reventó por medio, desparramándose todas sus entrañas. Este suceso se divulgó entre todos los habitantes de Jerusalén, por lo cual llamaron a aquel lugar en su propio idioma Aceldama, es decir, campo de sangre. Todo esto está escrito en el libro de los Salmos: que su mansión se vuelva un desierto y no haya quien habite en ella, y también que otro ocupe su cargo. Se impone, por tanto, que alguno de los hombres que nos acompañaron durante todo el tiempo en que Jesús, el Señor, se encontraba entre nosotros, desde los días en que Juan bautizaba hasta que fue arrebatado de nuestro lado, se agregue a nuestro grupo para ser con nosotros testigo de su resurrección». Así que propusieron a dos: a José, llamado Barsabás y apodado el Justo, y a Matías. Luego hicieron esta oración: «Señor, tú que conoces a todos en lo íntimo de su ser, manifiesta cuál de estos dos has escogido para que ocupe en este ministerio apostólico el puesto del que renegó Judas para irse al lugar que le correspondía». A continuación echaron suertes y le tocó a Matías, quien fue agregado al grupo de los otros 11 apóstoles.
Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Al llegar el día de Pentecostés, continuaban todos reunidos en el mismo sitio. De pronto, un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán, invadió la casa en que estaban congregados. Vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los llenó a todos, y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Se hallaban entonces hospedados en Jerusalén judíos devotos llegados de todas las regiones de la tierra, los cuales, al oír el estruendo, acudieron en masa y quedaron perplejos, pues cada uno oía hablar a los apóstoles en su idioma nativo. Tan estupefactos y maravillados estaban que decían: ¿No son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos expresarse en nuestro propio idioma nativo? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Los hay que residen en Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en el Ponto, en la provincia de Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en la región de Libia que limita con Cirene. Hay visitantes romanos, hay judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Pues bien, todos y cada uno los oímos referir en nuestro propio idioma las cosas portentosas de Dios. Así que, llenos de estupefacción, se decían unos a otros con asombro: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, se burlaban y decían que estaban borrachos. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 14 al 36. Pedro entonces tomó la palabra y, en nombre propio y de sus 11 compañeros, les habló de esta manera: Judíos y todos los que residís en Jerusalén, prestad atención a mis palabras, a ver si os queda claro lo siguiente. Estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues son solo las 9 de la mañana. Lo que sucede es que se está cumpliendo lo anunciado por el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, concederé mi espíritu a todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas hablarán inspirados por mí. Vuestros jóvenes tendrán revelaciones y vuestros ancianos soñarán cosas extraordinarias. A los que me sirven, tanto hombres como mujeres, otorgaré en aquellos días mi espíritu, y hablarán inspirados por mí. Haré prodigios en el cielo y milagros en la tierra, sangre, fuego y vapor humeante. Antes que llegue el día del Señor grande y glorioso, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y todo el que invoque al Señor obtendrá la salvación. Escuchad esto, israelitas. Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios avaló ante vosotros con milagros, prodigios y señales, que, como bien sabéis, Dios realizó entre vosotros a través de Jesús. Dios lo entregó conforme a un plan proyectado y conocido de antemano, y vosotros, valiéndoos de no creyentes, lo clavasteis en una cruz y lo matasteis. Pero Dios lo ha resucitado, librándolo de las garras de la muerte. Y es que no era posible que la muerte dominase a aquel a quien se refiere David, cuando dice: sentía constantemente al Señor junto a mí, ya que está a mi lado para impedir que caiga. Por eso se alegra mi corazón, canta gozosa mi lengua, y hasta mi cuerpo rebosa de esperanza. Porque no me abandonarás al poder del abismo, ni permitirás que tu elegido se corrompa. Me has enseñado el camino que conduce a la vida, y tu presencia me llenará de alegría. Hermanos, voy a hablaros con franqueza. A nadie se le oculta que nuestro antepasado David murió y fue enterrado. Es más, su tumba se conserva todavía entre nosotros. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido solemnemente que un descendiente de su misma sangre había de sucederle en el trono, previó la resurrección del Mesías cuando anunció que ni lo abandonaría al poder del abismo ni su cuerpo se corrompería. Pues bien, a este que es Jesús, Dios lo ha resucitado,
y todos nosotros somos testigos de ello. El poder de Dios lo ha exaltado y Él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha repartido en abundancia, como estáis viendo y oyendo. David no ascendió al cielo, sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Por consiguiente, sepa con seguridad todo Israel que Dios ha constituido Señor y Mesías a este mismo Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 37 al 41. Estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón. Así que dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo, a fin de obtener el perdón de vuestros pecados. Entonces recibiréis como don de Dios el Espíritu Santo, porque la promesa os corresponde a vosotros y a vuestros hijos, e incluso a todos los extranjeros que reciban la llamada del Señor nuestro Dios. Con estas y otras muchas razones, los instaba y animaba diciendo: poneos a salvo de este mundo corrupto. Los que aceptaron con agrado la invitación se bautizaron, y aquel día se unieron a los apóstoles alrededor de 3.000 personas. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, de compartir lo que tenían, de partir el pan y de participar en la oración. Todo el mundo estaba impresionado a la vista de los numerosos prodigios y señales realizados por los apóstoles. En cuanto a los creyentes, vivían todos de mutuo acuerdo y todo lo compartían. Hasta vendían las propiedades y bienes y repartían el dinero entre todos según la necesidad de cada cual. A diario acudían al templo con constancia y en íntima armonía. En familia partían el pan y compartían juntos el alimento con sencillez y alegría sinceras. Alababan a Dios y toda la gente los miraba con simpatía. Por su parte, el Señor aumentaba cada día el grupo de los que estaban en camino de salvación. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Un día en que Pedro y Juan fueron al templo para la oración de media tarde, se encontraron con un lisiado de nacimiento que estaba junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Lo llevaban cada día y lo ponían allí para que pidiese limosna a las personas que entraban en el templo. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar, les pidió una limosna. Pedro y Juan clavaron su mirada en él y Pedro le dijo: «Míranos». El cojo lo miró con atención esperando que le dieran algo. Pedro entonces le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te daré lo que poseo. En nombre de Jesús de Nazaret comienza a andar». Y tomándolo de la mano derecha hizo que se incorporase. Al instante se fortalecieron sus piernas y sus tobillos. Se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, saltando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios
Al reconocer en él al mendigo que se sentaba junto a la puerta hermosa del templo, quedaron atónitos y asombrados por lo que había sucedido. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 11 al 26. Como aquel hombre no se separaba de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, se congregó en tropel alrededor de ellos, en el pórtico que llaman de Salomón. Pedro, al ver esto, habló así al pueblo: «Israelitas, ¿por qué os sorprendéis de este suceso? ¿Por qué nos miráis como si hubiera sido nuestro poder o nuestra religiosidad lo que ha hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha colmado de honor a Jesús, su siervo, a quien, por cierto, vosotros mismos entregasteis a las autoridades y rechazasteis ante Pilato cuando ya éste había decidido ponerlo en libertad. Rechazasteis al santo y al justo, para pedir a cambio la libertad de un asesino. Matasteis así al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado, y nosotros somos testigos de ello. Pues bien, por creer en Jesús se le han fortalecido las piernas a este hombre que estáis viendo y que vosotros conocéis. La fe en Jesús le ha devuelto totalmente la salud, como podéis comprobar. No obstante, hermanos, sé que tanto vosotros como vuestros dirigentes actuasteis por ignorancia. Pero Dios cumplía de este modo lo que había anunciado por medio de los profetas en lo que se refiere a los sufrimientos que su Mesías había de padecer. Por tanto, convertíos y volved a Dios, para que vuestros pecados os sean borrados. Así hará venir el Señor una era de tranquilidad y enviará de nuevo al Mesías que previamente os ha destinado, es decir, a Jesús. Pero ahora es preciso que Jesús permanezca en el cielo hasta que llegue el momento en que todo sea restaurado, según declaró Dios en época precedente por medio de sus santos profetas. Ya Moisés dijo al respecto: «El Señor vuestro Dios os va a suscitar un profeta de entre vosotros mismos, como hizo conmigo. Tenéis que prestar atención a todo lo que os diga, pues quien no haga caso a ese profeta será arrancado del pueblo». Y también todos los profetas, de Samuel en adelante, pronosticaron los acontecimientos actuales. Y vosotros sois los herederos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros antepasados cuando dijo a Abraham: «Tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad». Así que Dios, después de resucitar a su siervo, os lo ha enviado primero a vosotros, a fin de que se os convierta en bendición y todos y cada uno os apartéis del mal. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Aún estaban Pedro y Juan hablando al pueblo cuando se presentaron allí los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban contrariados porque los apóstoles seguían instruyendo al pueblo y proclamaban que la resurrección de entre los muertos se había realizado ya en la persona de Jesús. Así que los detuvieron y, en vista de que era ya muy tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el discurso de Pedro abrazaron la fe, por lo que el número de creyentes varones alcanzó la cifra de unos 5.000. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén las autoridades, los ancianos y los maestros de la ley. Estaban presentes Anás, que era el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de la clase sacerdotal dirigente. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y les preguntaron: «¿Con qué poder y en nombre de quién habéis hecho esto?». Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: «Jefes del pueblo y ancianos,
Hoy ha sido curado un enfermo, y se nos pregunta quién lo ha curado. Pues bien, habéis de saber, tanto vosotros como todo el pueblo israelita, que este hombre se encuentra ahora sano ante vuestros ojos gracias a Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios ha resucitado. Él es la piedra rechazada por vosotros, los constructores, pero que ha resultado ser la piedra principal. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido autor de nuestra salvación. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 22. Cuando vieron la seguridad con que se expresaban Pedro y Juan, que eran hombres sin cultura y sin instrucción, no salían de su asombro. Por una parte, no podían menos de reconocer que Pedro y Juan habían sido compañeros de Jesús. Por otra, allí estaba de pie junto a ellos el hombre que había sido curado. Así que, no sabiendo cómo replicarles, les ordenaron salir de la sala del consejo y se pusieron a deliberar entre ellos. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Está claro para todos los habitantes de Jerusalén que efectivamente se ha realizado un milagro manifiesto por medio de ellos. Es algo que no podemos negar. Sin embargo, para evitar que esto siga propagándose entre el pueblo, vamos a advertirles, bajo amenaza, que no hablen más a nadie de tal individuo. Así que los llamaron y les prohibieron terminantemente que hablaran de Jesús o enseñaran en su nombre. Pero Pedro y Juan les respondieron: ¿Os parece justo delante de Dios que os obedezcamos a vosotros antes que a Él? Por nuestra parte, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Tras amenazarlos de nuevo, los dejaron libres. La verdad es que no hallaron forma de castigarlos sin enfrentarse con el pueblo, pues todos alababan a Dios por lo ocurrido. Además, el milagro de la curación se había realizado en un hombre de más de 40 años. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 23 al 31. En cuanto fueron puestos en libertad, Pedro y Juan se reunieron con los suyos y les contaron lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al enterarse, todos elevaron unánimes esta oración a Dios: Señor nuestro, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste en boca de David tu servidor y nuestro antepasado estas palabras: ¿Por qué se alborotan las naciones y hacen planes inútiles los pueblos? Los reyes de la tierra se han aliado y los poderosos se han confabulado en contra del Señor y de su ungido. Y realmente es cierto que en esta ciudad Pilato y Herodes se confabularon con los extranjeros y el pueblo israelita en contra de Jesús, tu santo servidor y Mesías. Llevaron así a cabo todo lo que tu poder y tu voluntad habían decidido de antemano que sucediese. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y concede a tus siervos anunciar tu mensaje con plena libertad. Pon en juego tu poder, para que en el nombre de Jesús, tu santo servidor, se produzcan curaciones, señales milagrosas y prodigios. Apenas terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Así pudieron luego proclamar el mensaje de Dios con plena libertad. Libro de Hechos de los Apóstoles,
capítulo 4, versículos del 32 al 37. El grupo de creyentes estaba totalmente compenetrado en un mismo sentir y pensar, y ninguno consideraba de su exclusiva propiedad los bienes que poseía, sino que todos los disfrutaban en común. Los apóstoles, por su parte, daban testimonio de la resurrección de Jesús, el Señor, con toda firmeza, y se los miraba con gran simpatía. Nadie entre los creyentes carecía de nada, pues los que eran dueños de haciendas, casas, las vendían y entregaban el producto de la venta, poniéndolo a disposición de los apóstoles, para que éstos lo distribuyeran conforme a la necesidad de cada uno. Tal fue el caso de José, un chipriota, de la tribu de Leví, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa el que trae consuelo. Vendió un terreno de su propiedad, trajo el importe y lo puso a disposición de los apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Pero un hombre llamado Ananías, junto con su mujer de nombre Safira, vendió una finca y, de acuerdo con la esposa, retuvo una parte del precio y puso lo restante a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás te convenciera para mentir al Espíritu Santo, guardando para ti parte del precio de la finca? Tuya era antes de venderla, y una vez vendida, tuyo era el producto de la venta. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa semejante? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Escuchar a Ananías estas palabras y caer muerto al suelo fue todo uno, por lo que cuantos lo oyeron quedaron sobrecogidos de temor. Enseguida se acercaron unos jóvenes, amortajaron el cadáver y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó su mujer, que ignoraba lo sucedido. Pedro le preguntó: «Dime, ¿es este el valor total de la finca que vendisteis?» Ella contestó: «Sí, ese es». Pedro le replicó: «¿Por qué os habéis confabulado para provocar al Espíritu del Señor? Escucha, ya se oyen a la puerta los pasos de los que vuelven de enterrar a tu marido. Ahora te llevarán a ti». Al instante cayó a sus pies y expiró. Cuando entraron los jóvenes, era ya cadáver, así que se la llevaron y la enterraron junto a su marido. Como resultado de esto, la iglesia entera y todos los que llegaron a saberlo quedaron sobrecogidos de temor. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Eran muchos los milagros y prodigios que se producían entre el pueblo por medio de los apóstoles. Los fieles, por su parte, se reunían todos formando una piña en el pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los tenía en gran estima. Sin embargo, pronto fueron multitud de hombres y mujeres que creyeron en el Señor. Incluso sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en lechos y camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos, su sombra tocara a alguno de ellos. De los pueblos próximos a Jerusalén acudían también muchedumbres de gentes llevando enfermos y personas atormentadas por espíritus malignos, y todos eran curados. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 17 al 32.
Entonces el sumo sacerdote y todos los de su partido, que eran de los saduceos, ciegos del furor, apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió por la noche la puerta de la prisión y los hizo salir diciéndoles: «Id y anunciad al pueblo, en medio del templo, todo lo referente a esta forma de vida». Oído este mandato, se dirigieron de mañana al templo, donde empezaron a enseñar. Entretanto, llegaron el sumo sacerdote y los de su partido, convocaron al Consejo Supremo y al pleno de los dirigentes israelitas y mandaron traer de la cárcel a los presos. Fueron los guardias, pero no encontraron a los apóstoles en la prisión. Así que se volvieron e informaron del hecho con estas palabras: «Hemos hallado la cárcel cuidadosamente cerrada y a los vigilantes en su puesto ante la puerta, pero al abrirla no hemos encontrado a nadie dentro». Cuando el jefe de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes escucharon la noticia, quedaron perplejos y se preguntaban qué habría podido suceder. Hasta que alguien llegó con esta información: «Los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo, tan tranquilos, enseñando al pueblo». Fue entonces el jefe de la guardia con sus hombres y trajeron a los apóstoles, aunque sin violencia por temor a ser apedreados por el pueblo. Una vez introducidos a la presencia del Consejo Supremo, el sumo sacerdote procedió a interrogarlos. «Os teníamos terminantemente prohibido enseñar en nombre de ese, pero resulta que habéis infestado Jerusalén con vuestra enseñanza, y encima queréis hacernos responsables de la muerte de ese hombre». Pedro y los otros apóstoles respondieron: «Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados ha resucitado a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Ha sido Dios quien lo ha elevado a la máxima dignidad y lo ha constituido jefe y salvador, para ofrecer a la nación israelita la ocasión de convertirse y de alcanzar el perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos de ello junto con el Espíritu Santo que Dios ha concedido a quienes lo obedecen». Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 33 al 42. Los miembros del consejo perdieron los estribos al oír esto y querían matarlos. Pero había en el consejo un fariseo llamado Gamaliel, doctor en la ley y muy respetado por todo el pueblo. Este tomó la palabra, mandó que sacasen de la sala durante unos instantes a los detenidos y dijo a los presentes: «Israelitas, reflexionad bien sobre todo lo que os proponéis hacer con estos hombres. Hace poco apareció un tal Teudas pretendiendo ser alguien importante y logró reunir unos 400 adeptos, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y quedaron reducidos a la nada. Después de él, durante la época del censo, apareció Judas el Galileo y arrastró a una buena parte del pueblo tras de sí. Pero cuando también a él lo mataron, todos sus partidarios se esfumaron. Por eso, en esta ocasión mi consejo es que no os metáis con estos hombres y que los dejéis en paz, porque si los mueve un propósito o interés humano, fracasarán. Pero si es Dios quien los mueve, no podréis acabar con ellos, y pudiera ser que estuvierais luchando contra Dios». Ellos aceptaron su consejo. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron terminantemente hablar sobre Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron del consejo llenos de alegría, por haber sido considerados dignos de sufrir por Jesús. Y tanto en el templo como por las casas, continuaron día tras día enseñando y proclamando la buena noticia de que Jesús era el Mesías.